todos y sobre todo muchas gracias por asistir a este momento que yo entiendo que es muy trascendental porque estamos enfrente de un frente común de colectivos que se hacen preguntas y se preocupan por esta progresiva implantación del negocio del biogás que viene fuerte, viene subvencionado, viene con la bendición de Europa, incluso del Ministerio, y que por lo tanto con mucha prisa. Pero las prisas no son buenas y los vecinos, las vecinas, el medio ambiente necesitan decisiones bien tomadas, decisiones transparentes, y yo creo que eso es un poco lo que está en juego todos estos días con las diferentes plataformas, con los diferentes proyectos que hay sobre la mesa. Dicen que va a haber más de 40. De momento tenemos el mapa que habéis hecho, hemos visto 7 o 8, ¿no? Ahora mismo hay más. Lorca también había. Lorca habéis salido. Por eso. Yo no voy a ser protagonista de nada, simplemente quería contextualizar la importancia que tiene el que estemos hoy aquí y el que estén estas personas aquí, defendiendo el territorio, defendiendo la salud y defendiendo el medio ambiente, la calidad de vida, del artículo 45 de la Constitución, que yo creo que es la forma de convertirlo en un derecho fundamental, practicarlo día a día, que es lo que se está haciendo aquí. Exigir las herramientas democráticas que nos permiten y que permiten que las personas puedan participar en la toma de decisiones ambientales. También hay mucho que decir ahí. Pero yo simplemente voy a presentar las personas que van a intervenir y voy a dejarlos hablar para luego hacer una pequeña valoración al final. Vamos a escuchar primero a José Hernández, que es portavoz de la plataforma Stop Biogás de las Torres de Cotillas. Luego a Domingo Hernández, que es portavoz de la plataforma Stop Biogás de Fuente Álamo, Nuria Velázquez de la plataforma Stop Biogás Mar Menor, Cristina Guerrero de la plataforma vecinal No a la planta de biogás en Molina de Segura, Zorionak Meneses, plataforma Stop Biogás Mula y Comarca, y Maye Fernández de Bobadilla, plataforma contra la instalación de la planta de biogás en Santomera. Después escucharemos a Pedro Belmonte, que es no solo docente licenciado en Historia, sino que es un histórico de Ecologistas en Acción. Que eso, un miembro activo de Ecologistas en Acción. Yo cuando me pasé por Ecologistas en Acción hace muchísimo tiempo, él ya estaba muchísimo tiempo. Y no para. Y ahí está. Y entonces vamos a escucharlo porque está el papel que realizan los grupos ecologistas siempre en estas movilizaciones, casi siempre, quiero decir, lo que tienen que hacer los grupos ecologistas es ayudar a las plataformas a que tengan información, conozcan las herramientas y potencien la lucha por un medio ambiente sano, que es a fin de cuentas lo que todos queremos y todas queremos. Muy bien, pues empezamos con la plataforma de Torres de Cotillas. Bueno, muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar por lo que es la coordinadora, que es lo que hemos venido aquí a presentar la coordinadora. Y bueno, me toca a mí porque como la de las Torres la primera que empezó por orden, vamos a seguir. Y eso lo voy a explicar ahora. Bueno, mi nombre es José Hernández Pedrero, soy portavoz de la plataforma, como ha dicho, de Stop Biogás de las Torres de Cotillas. Y bueno, antes de nada, recordaros que los que estamos aquí, ninguno somos profesionales de esto. Somos vecinos y vecinas que, bueno, como he dicho, nos toca un poco la fila este tema y vemos que nos va a afectar al desarrollo de nuestros pueblos y de futuras generaciones. Y bueno, la primera transparencia que vamos a ver es un poquito, bueno, ¿qué es esta coordinadora de plataformas? Porque esta coordinadora está formada hasta el momento por 6 plataformas, cada una con su particularidad, su idiosincrasia, y cada una en un momento jurídico distinto, y cada una incluso, puedo decir, porque hemos tenido incluso nuestras charlas y demás, y tiras aflojas de respuesta ante este tipo de plantas. Pero no es el tema de hoy. Hoy estamos aquí para presentar la coordinadora que tiene un frente común, que es ayudar a que se haga esto bien, ordenado y con la sociedad, que es la parte más cruda y que creo que eso, en los 6 estamos de acuerdo que es la parte que más está afectando. Bueno, esta transparencia lo que primero vamos a ver son los motivos de por qué, la necesidad que surge de por qué nos tenemos que crear y articular como coordinadora. Antes ya he dado un poco una pincelada del funcionamiento de la plataforma y la coordinación entre los colectivos. Bueno, las plataformas, obviamente somos 6 plataformas en horizontal. Aquí no hay ningún tipo de jerarquía, no hay nadie que dirija la coordinadora como tal. Somos 6 iguales y lo dicho, cada una defendiendo un interés común que en un momento dado alguna puede llegar a un momento que diga, bueno, pues yo esta parte no la
hace una especie como de restricciones a su actividad como coordinadora, y es lícito, y me parece interesante porque somos 6, y es que cada una tiene su historia. Aquí, su respuesta, ahora hablaré de mi parte en concreto de las torres, de la respuesta de los ayuntamientos, de la situación social, de cómo responde el pueblo, bueno, pues que como cada uno, y juntar por ahora 6 plataformas. 6 plataformas que yo saqué las cuentas el otro día y representamos a 196 vecinos de Murcia. Creo que es un poquito de voz. En mi pueblo, si no somos 23.000 habitantes, puede ser que representemos solo a 22.500, eso es verdad, es posible. Y bueno, ¿y qué acciones realizadas y próximas tiene preparada la plataforma para su como estrategia de que nos vean de lucha? Todavía estamos muy empañados en ese aspecto, estamos muy iniciándolo. Sí que se ha hablado, si no me equivoco, corregirme, que si más que nada que a nivel regional, a nivel municipios, ente superior a las localidades, comunidad autónoma ya nos vayan conociendo y que sepan los respondones que le ha salido a lo mejor la región de Murcia, que posiblemente no estén acostumbrados a que la gente responda y se preocupe de esto. Y yo, por ejemplo, la parte que me afecta a mi pueblo, sí que es verdad que es la primera vez que veo algo tan potente de respuesta, la verdad. Estoy sorprendido muy gratamente. Y bueno, vamos a pasar porque está los motivos, una vez que ya hemos visto cómo nos articulamos y cómo nos organizamos. Perdonad que vaya tan rápido, pero es que tenemos 5 minutos por plataforma y 5 para coordinadoras, porque si no, nos vamos, que prefiero que escuchéis a Pedro que a lo mejor a nosotros. Bueno, el primer motivo, bueno, pues todos, como os ha adelantado, vemos que hay aquí pues una burbuja especulativa brutal. Como ha dicho Eduardo, hay un montón de dinero en Europa, Next Generation, mucho dinero aquí, subvenciones, y aquí hay que gastar ya o se nos pasa el plazo. Bueno, pues se han tirado a saco. Los ayuntamientos se les está vendido, unos lo aceptan convencidos y otros a lo mejor engañados. Cada ayuntamiento tiene su política. Y esto lleva un consiguiente es que vendan macrogranjas porque son necesarias para estas plantas. Porque estas plantas cuando se pongan en las 40, si llegan a las 40 funcionamientos, bueno, 36 seguro que no, o sea, 6 seguro que no, la otra no lo sé, van a necesitar suministro. Y ese suministro, viendo estudios que hay de Alemania y demás, se necesita mucha producción para darle energía a esas plantas. Suministro. Y entre unos son azúcares, el otro que si son hierbas en descomposición y lo de las torres que son purines, pues hay que sacar pues, esa materia orgánica de algún sitio. Y bueno, ahora explicar un poco, no quiero avanzar con la mía, hay que traer granjas. Y esto va a ser un aviso atractivo para las granjas. Y el que no lo quiera entender está equivocado, muy equivocado. Y voy a decir ciertas cosas, me lo voy a guardar esto para mi transparencia, para asumir yo las consecuencias de lo que yo diga yo respecto de las torres. Bueno, se está haciendo una construcción sin orden, sin planificación absoluta, en las ubicaciones, el tamaño. Las torres, por ejemplo, es gigante, Molina es un poquito más pequeña, ellos son iguales. ¿Cuánto? ¿2 millones? O sea, brutalidades. Entonces, esto es las microgranjas que se hablan de otros países europeos y demás. Bueno, podemos discutirlo, no es el tema, pero es que aquí son macrogranjas, son brutalidades de granjas. Y creemos que esto se tiene que ordenar y parar un poquito y sentarnos y ver cómo se va a hacer. El punto importante que he dicho antes, y esto se repite en todas, la insuficiente y deficiente información que tenemos para las poblaciones donde han venido. Ya cada uno aquí va a explicar cómo se ha articulado en cada caso. Unas de forma más sangrante y otras un poco más formal. La defensa de los intereses y derechos de la ciudadanía. Estamos aquí para ello. Sé que cuesta, esto cuesta muchísimo empezar, esto cuesta mucho desgaste de la vida, pero sí que es verdad que estamos viendo que la gente sí se está dando cuenta de lo que, como dice el chiste, de que el meteorito va a llegar. Lo paramos un poco y lo arreglamos esto, el meteorito llega seguro, sin ningún tipo de duda. Y como hemos dicho, tampoco somos un grupo de revolucionarios que vayamos por ahí quemando ni cortando carreteras hasta el momento. Lo que queremos es establecer una asociación, una coordinadora, que colaboremos con las administraciones públicas, no para sentarnos a hacer esto bien. Sí, ya les digo que aquí no vamos a meternos en si estamos a favor del biogás, si no estamos, no este es el tema. Cada plataforma posiblemente, o incluso dentro de cada plataforma, cada uno tenga sus propias ideas. Aquí estamos para hacerlo bien, compaginando ambos intereses. Y esa es la parte que para eso la cita plataforma, para que nos escuchen, para que se fuerza, para que la comunidad autónoma vea que hay 196.000 vecinos con representación y que deben de escucharnos sí o sí, porque es también su interés. Esto al final que lo pueden considerar incluso como su propio interés. Vamos a escucharlos porque esto no va a ir nada bien y ya lo están viendo en los pueblos.
Bueno, pues como coordinadora, perdóname si me ha pasado el tiempo, pero bueno, dejamos la duda para el final. Pues si le das, pasamos a la de las torres. Bueno, pues esta ya mi guerra, ¿vale? Este ya mi libro. Aquí cada uno va a hablar 5 minutos, intentamos ajustar de cada uno de nuestras particularidades, que son muy distintas a veces y en muchos puntos coincidimos. Bueno, la de las torres, para empezar, a nosotros se nos ocultó totalmente la publicación del estudio de impacto ambiental para si queremos hacer algún tipo de alegaciones. Las torres no tuvo la posibilidad. Esto se planteó el 19 de junio, se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Yo no suelo leer mucho el Boletín de la Región de Murcia. Y salió público, se hizo público en la página oficial del Ayuntamiento el 5 de agosto, junto con lo que yo denomino como para taparlo, que nos iban a hacer allí una Paramount, parece ser, de cine, o no sé, bueno, alamados, parece ser que nos iban a hacer allí un estudio brutal, y eso fue casi el mismo día o al día siguiente. Obviamente la gente se enfocó en lo que le interesaba, no la planta de biogás, que bueno, lo veían como un negocio. Bueno, la particularidad que tiene las torres, si no me equivoco, respecto a los demás, es que es el único alcalde que todavía no ha salido a posicionarse con su pueblo. Muy al contrario. Y esta es la parte que, bueno, voy a tener que controlar un poco con lo que digo para no tener que ir de nuevo a los juzgados. Y es el único ayuntamiento que facilita de una forma desorbitada la presión de Nagas en la población, dejando espacios libres y dándonos charlas hasta el aburrimiento, hasta ya casi podemos considerarse adoctrinamiento de la población. Les ha salido mal. Y bueno, lo único que hemos conseguido es lo que viene después, que es que el alcalde, por la presión del pueblo, en ningún momento quiso hacerlo, en ningún momento, es que las torres va a tener se ha pedido permiso al Estado, como corresponde al artículo 71 de la Ley de Base del Régimen Local, para llevar a cabo una votación, porque es una votación como tal, con su censo, o sea, legal, como si fuese una votación a nivel local, pero lo tiene que autorizar el Estado. El problema es que el pasado pleno, ya el señor alcalde, el señor Noguera, nos dijo que iba a hacer las votaciones y el Estado le autorizaba. Nosotros ya le hemos dado las cosas porque hay que dárselas masticadas, porque no tira para más ese tema. Y le hemos dicho que el Estado, más del 80% de las peticiones que se hacen en este sentido se deniegan. Las últimas fueron en los Alcázares y en Molina, en el año 92. Se denegaron las dos. Tenemos pocas estadísticas a nuestro favor, casi ninguna. Y ayer, del Pleno, que nos volvió a desalojar, no sé si es la quinta o la sexta vez que nos desaloja, bueno, ya parece ser que las votaciones iban a hacerse si el Estado lo permitía. No sabemos lo que va a pasar en el municipio si el Estado no lo permite. Pero creo que nada, no se avecina buenos tiempos para la población. Para nada. ¿Qué problema tenemos nosotros? Donde lo que he dicho un poquito antes de que ya le estamos viendo un poco la oreja al lobo, es que el Pozo ha comprado Agropor. Agropor es una macrogranja que tenemos en las torres. No llega a macro, es verdad, media. Pero sí que, obviamente, los vecinos de la plataforma viven allí y sí que están sondeando la compra de terreno aledaños a Agropor. El alcalde de mi pueblo fue muy político, el único que creo que ha sido político, y dijo que en su pueblo no iban a haber más granjas. También es verdad que lo dijo que no se iban a ampliar una granja. No sabemos nada de la compra de Agropor. El Pozo, Grupo Fuertes, ha comprado, Cefusa en concreto, ha comprado Agropor y está planteando la compra de los terrenos aledaños a Agropor. Pues esto no vaticina nada bueno de sus intenciones, que van a resultar infructuosas totalmente, no tengo ninguna duda. Lo que está pasando en las Torres de Cotillas, pues lo ha avanzado un poquito antes, nunca ha pasado. O sea, el conflicto social que hay en las Torres de Cotillas nunca ha pasado. Ya 2 personas hemos tenido que ir al tribunal, a los juzgados. Se nos ha pedido 7 años y medio de prisión, 12.000 euros y 500 metros de alejamiento del señor alcalde. Esa es la primera. Ya en el propio juicio nos dijo que iba a ser la primera de muchas. Y confiamos que puede ser verdad. Aparte de desalojos y de amedrentamiento que estamos sufriendo, aunque él dice que lo ve él lo ve distinto, claro, él no está acostumbrado a la libertad de expresión. Le choca. Nunca estaba acostumbrado a que las Torres le hablase a la cara directamente y le ha salido rana. Muy rana. Porque las Torres de Cotillas es una plataforma que lleva 9 meses. El 4 de septiembre. Se creó formalmente, no como documentalmente, de presencia. Y claro, es un bebé pequeñito, pero con mucha mala leche y muy respondón le ha salido al alcalde. Y lo está pasando
mal, porque no está acostumbrado y no tiene ninguna razón que pueda desmontarnos lo que tenemos. Ya os he dicho, es el único ayuntamiento, el único alcalde que no ha salido a decir nada a sus vecinos respecto. Unos puede ser que me entiendan o no, yo eso no lo sé, pero no ha salido a decir nada. Y por último, pues están surgiendo cosas que hace, y esto lo voy a decir por primera vez, que la semana que viene vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía para que investiguen los hechos que consideramos que pueden ser constitutivos de delito, de varios delitos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, y esto es lo que nos lleva, porque no sé si sois conocedores, el señor alcalde se ha presentado en unas oposiciones del Instituto de Turismo de la región de Murcia y ha sacado un 9,6. En un examen de 2 meses, para prepararse los 2 meses, el siguiente ha sacado un 6 y algo. Los siguientes, vamos, todos por debajo de él. Este señor hace un año se presentó en el examen y quedó 700 y pico. Bueno, pues estamos viendo que los tiempos de la plaza del Litren tienen muchas cosas con los tiempos de la planta, perdón. No lo sé. Como tenemos dudas y dentro del ejercicio de nuestros derechos, pues se va a presentar este lunes o martes, una frente a la Fiscalía informando de que se estudie si hay algún tipo de relación, porque casualmente, bueno, pues hay gente trabajando ahí que maneja temas informáticos, que es amigo de la infancia también. Entonces, bueno, que hay muchas cosas aquí, vamos a investigar. Y luego otras cosas más que hay, ¿vale? Pues esto es lo que hay en las Torres. Tensión y lo que puedo asegurar es que en las Torres no va a haber planta. Eso no sé si seremos por suerte también todos, pero no va a haber planta. Muchas gracias. Gracias por vuestra presencia. Soy Domingo Hernández, represento a la plataforma Ecobiogas Fuente Álamo y voy a ser muy sincero. Nos mienten, nos ocultan información, no nos la dan directamente y pretenden convencernos de que su polución es ecológica. Y lo que verdaderamente estamos planteando, esta coordinadora de plataformas, es una lucha de Quijotes contra gigantes, nunca mejor dicho. ¿Y quién es nuestro gigante? En este caso, pues nuestro gigante es como una hidra que tiene un cerebro, y el cerebro es la asociación del porcino. Y tiene 3 cabezas. La primera cabeza es Gesalor. Gesalor es una cooperativa de Lorca que va a construir la macroplanta. Entra en colaboración con Faibi, que se va a encargar de financiarla, a cambio de quedarse con el biometano y con parte de la producción del fertilizante. Faibi se asocia, o mejor dicho, se come a Rising Energy, que es una empresa pequeña murciana, y entre las dos crean Biofire Energy, la segunda cabeza de la hidra. Y la tercera cabeza, es igual de más inocua, es Fuente Álamo Bioenergy, que es un simple intermediario ante el ayuntamiento. ¿Y qué distingue a nuestro gigante del resto de las macroplantas? Básicamente son todas iguales, pero esta es la más grande que yo conozco, junto con su gemela que tiene en Lorca, propiedad de Gesalor, la primera cabeza. Va a ocupar una extensión de 95.000 metros cuadrados. Va a tener capacidad para procesar más de 2 millones de toneladas de purines y otros residuos. Más de 2 millones de toneladas. Según la empresa, van a circular 44.700 vehículos pesados para alimentar a esta fábrica. 44.700. Y resulta que la van a ubicar a 2,5 kilómetros del pueblo de Las Palas, 1.300, 1.400 habitantes. Y a 3,5 del núcleo urbano, perdón, 3,3, 2 menos, 200 metros menos, del núcleo urbano de Fuente Álamo.
Fuente Álamo solo suma más de la mitad de la población de todo el municipio, lo cual ya parece que en la ubicación se han equivocado totalmente. No me parece el sitio más adecuado. Actualmente, hace 2 semanas, han anunciado, prensa, a bombo y platillo, se ha estado pavoneando el representante de la empresa en Fuente Álamo, que para abril empieza la construcción. Y se basaba en que han obtenido el informe técnico de la declaración del impacto ambiental, pero claro, habría que recordar que hace un año justo, en marzo de 2024, se presentó este proyecto junto con la AAI, que todavía no han conseguido, con lo cual no pueden empezar a construir, pero van tan desobrados que seguro que lo van a conseguir, lo tienen todo a favor, como se está diciendo, y ellos siguen a lo suyo, ellos con sus fiestas, porque ellos sí organizan sus fiestas para entre ellos sí dan a conocer cómo va la situación, pero los demás, cero, no sabemos nada. Esa es la actualidad de la planta OIDEA, no tienen todavía la AAI. Todo esto resulta que nos envuelven en celofán de color verde y nos dicen que es una gran oportunidad, que no podemos desaprovecharla. Y si es que estamos tontos, que eso es bueno para el pueblo. Claro, y tú pues dices, pues mira, yo no sé, claro, ¿cómo me voy a oponer a esto? ¿Qué argumento esgrimo yo para decir, no, yo no estoy a favor? Es muy difícil, claro, que dice, oye, pero si es que esto es renovable. Y tú dices, bueno, si esto es renovable, dices, pues lo que yo entiendo por renovable es, no sé, esta planta lo que veo es una refinería, en el fondo es una refinería que necesita para funcionar combustible fósil. Y resulta que si va a tener una caldera de biomasa, combustión, va a estar funcionando 24 horas al día, 365 días al año. Va a generar una cantidad aproximada de 500 toneladas de cenizas flotantes, que se llaman. Tiene otra caldera de biomasa, similar a la anterior, combustión. Esta va a generar como unas 100 toneladas de cenizas flotantes. No, pues no son peligrosas, claro. Tiene un grupo electrógeno, combustión, diésel. Tiene 2 antorchas que queman gas. Aparte de la cantidad de residuos que va a generar, en el mismo listado de la empresa dice que va a generar así como 400 toneladas de residuos que contienen sustancias peligrosas. Y claro, tú dices, oye, y esto es renovable, ¿no? Pero no solo es renovable, es que también es sostenible. Dice, leche, también es sostenible. Pues yo lo que creo es que el sector tiene un gran problema con los residuos y lo que van a hacer es solucionarlo con esta planta. Pero el sector no se va a cuestionar en ningún momento de ellos tienen que seguir creciendo. Y si necesitan energía, pues como la van a generar, pues vamos a seguir, ¿no? Y entonces esto es un círculo que no tiene fin. No hay manera de cambiar esto. Entonces, estas plantas ya sabemos que generan gases peligrosos. Y ya dirá Pedro qué tipo de gases son. Son muy sencillos. Entonces, cuanto más grande, pues más emisión. Esto yo creo que es lógico. Y seguimos caminando y ya cerramos el círculo y nos dicen, es que esto es economía circular. Y dicen, ¿qué anda? Pues circular. Digo, pues yo lo que sí creo que va a ser circular son 44.700 vehículos lanzando CO2 por todas las carreteras del municipio, a ver cómo las dejan, porque de nuevo el impacto sí que va a ser perjudicial para el medio ambiente, para la salud y el bienestar de las poblaciones. Y termino, que un productor de residuos contaminantes del suelo y de la atmósfera, sus proyectos se declaren en los ayuntamientos de interés público, a mí me hace pensar, pero ¿se habrán leído qué es el interés público? No se lo han leído, no saben ni lo que es el interés público. Es más, dudo que alguno de ellos haya visto la memoria del proyecto. Pero es que creo que no han sido capaces de visitar ninguna planta para saber cómo funciona y qué tipo de impacto crea. Nos tenemos que traer que esto es de interés público.
Y lo que yo sí creo que es de interés público es que estos mamotretos, cuanto más lejos de las poblaciones, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, pues, hola, yo soy Nuria Velázquez, vengo de la plataforma Stop Biogas Mar Menor y voy a intentar no redundar porque suscribo gran parte de lo que se ha dicho hasta ahora. Voy a centrar en lo que es más propio de nuestra idiosincrasia, de nuestra plataforma. Entonces, bueno, quería comentar por un lado que, sumándonos a lo que se ha dicho antes, que falta un plan estratégico y que las ubicaciones se deben de pensar no por intereses empresariales y además con la sensación de que se está haciendo un poco a la carrera, y a veces buscando la oportunidad de aquí parece que, bueno, pues diferentes oportunidades, a lo mejor porque las administraciones locales son más cercanas. En nuestro caso, por ejemplo, la parcela de 70.000 metros en la que lo quieren construir pertenece a un senador y creemos que también eso influye, ¿no? Entonces, creemos que eso no deberían ser los motivos para elegir la ubicación y que para eso habría que hacer un plan ordenado, eligiendo la capacidad de carga de cada territorio y también teniendo en cuenta la idiosincrasia de ese territorio. Nosotros somos un municipio ribereño y nosotros como tal, que estamos a las orillas del Mar Menor, un gran potenciador de empleo es el turismo, la hostelería, la restauración. No parece que tenga mucho sentido que en este contexto se potencie el sector agropecuario y que tengamos esta amenaza de macroplanta que casualmente viene acompañada, como en el caso que nos ha explicado José, de una intención por parte del Pozo de adquirir 200.000 metros cuadrados cerca, en un terreno anexo a donde se quiere construir la macroplanta, y además una zona donde hay una licencia ya de macrogranja que se tuvo que cerrar, porque al estar sobre el campo de Cartagena, sobre el acuífero del Mar Menor, por problema de contaminación con nitratos la han tenido que cerrar. Entonces el hecho de que el Pozo lo haya comprado no nos tranquiliza, y que además el Pozo esté relacionado con la sociedad que está justamente lanzando la macroplanta tampoco nos tranquiliza. Entonces lo que queremos decir es que nosotros no somos un municipio que digamos el biogás es maravilloso, pero no al lado de mi casa. No es un movimiento NIMBY, que dicen algunos por ahí, sino que es un movimiento en el que estamos diciendo que San Javier es un municipio responsable, que ya tenemos muy cerca de esa ubicación aprobado y en curso una construcción de una planta que va a llevar los biorresiduos de 6 municipios para lo del contenedor marrón, y lo hemos aceptado y no ha habido movilización ni protesta, porque somos responsables de que aquello que nosotros generamos, nuestros residuos, los tratemos. Pero lo que no estamos o no entendemos es cómo esa planta que con 20.000 toneladas al año de capacidad es capaz de gestionar nuestros biorresiduos y los de 5 municipios más, San Pedro de Pinatar, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo y La Unión, que aún así tengamos que recibir otra macroplanta que va a gestionar, según ellos, 166.000 millones de toneladas al año, que es 12 veces más que la que está prevista, y que en teoría van a tener que venir de muchísimos kilómetros, porque si todos estos municipios ya están gestionados, Fuente Álamo está ampliamente gestionado, tengo entendido incluso que os han dicho que solamente 1/3 de la capacidad se va a poder, con las macrogranjas que hay en Fuente Álamo, solamente van a poder alimentar 1/3 de la capacidad de lo que está proyectado. Tenemos aquí también a Torre Pacheco al lado, Santomera. Entonces, realmente, ¿de cuántos kilómetros van a tener que venir esos cientos de camiones diarios? Y si partimos de esa base, la huella de carbono que dejan rompe el discurso de que esto tiene un argumento ambiental. Está claro que esto es un interés mercantil de determinadas empresas. Eso queda bastante palmario. Y ese tráfico de camiones que va a estar los 365 días al año, que van a coincidir en periodo estival con la masificación de nuestros pueblos. Nuestros municipios se multiplican por 3 en verano. Y en Semana Santa, en las épocas de turismo, van a tener que convivir con esos camiones. Otro de los motivos por los que estamos reclamando que esta ubicación es imposible es porque han elegido la ubicación sin tener en cuenta distancias mínimas a cosas tan básicas como que hay vecinos colindantes. Hay núcleos de población a menos de 2 kilómetros. Tenemos empresas que no han medido los riesgos combinados con esas empresas, que son, por ejemplo, una gasolinera a 500 metros, una empresa donde se está soldando, porque es una empresa de instalación y de construcción de estructuras metálicas donde se está soldando a diario, a 75 metros. Un aeródromo donde están despegando todos los días avionetas, que ya ha habido algún accidente y se han estrellado, a 50 metros. Y así, un suma y sigue.
Entonces, la ubicación obviamente no cumple las distancias y se aprovechan de que el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó provisionalmente en 2014, ha decaído, porque hubo un problema de delegaciones, por un tema administrativo no se gestiona en plazo, y se están aprovechando de eso, porque si ese PGOU, que en teoría plasma la voluntad política del Ejecutivo Municipal actual, estuviera vigente, la planta directamente se habría tenido que desestimar. Entonces, nos parece mucha casualidad que se estén aprovechando esas fisuras para poner una ubicación que realmente no corresponde. No corresponde también, y ya por último termino, porque estamos muy cerquita del Mar Menor, está cerca de 9 kilómetros de la orilla del Mar Menor. Cuando esos camiones, imaginaros que hay un accidente y que esas toneladas caen, si por ejemplo un día que los dientes dominantes no vayan donde ellos dicen que tienen que ir, pero vayan en la dirección de la playa, con que haya 3-4 días en pleno verano, que venga la peste que todos sabemos que generan este tipo de biorresiduos, ya es lo que le faltaba al turismo de la zona, y no solamente de San Javier. En eso que comentaba José, que representábamos cerca de 196.000 vecinos. Bueno, es que nosotros, nuestro municipio, tiene colindante Los Alcázares, San Pedro, entonces la onda expansiva de las consecuencias es mayor. Y luego el hospital, tenemos un hospital que es el Hospital General de Los Arcos, que está a 3 kilómetros. Eso significa que hay 130.000 personas asignadas a ese hospital que van a estar pasando por los mismos viales por los que pasan todos los días estos camiones, y que eso que comentaba Domingo de las cenizas que están suspendidas y en el aire, y con los componentes amoniacales que generan micropartículas que todos sabemos que tienen pues esas afecciones respiratorias, las van a estar respirando más de 1.000 trabajadores diariamente en el hospital, más todas las empresas que están, como he comentado antes, cerca. Por lo tanto, esta es una ubicación absolutamente imposible, y lo que queremos es exigir a nuestras autoridades locales que asuman la responsabilidad que les corresponde. Hasta ahora, lo único que han hecho ha sido decirnos que ellos lo ven como una gran oportunidad para el municipio y que va a aportar mucho desarrollo local, sin traer a cuenta que lo que aportan en cuanto al número de empleos se han comprometido a que den 6 empleos a nivel local, y en cambio lo que podrían destruir de empleo en cuanto a hostelería, restauración, turismo sería por supuesto muchísimo mayor. Así que bueno, creo que está sobradamente justificado nuestro interés de estar aquí y de tener esta protesta. Gracias. Buenas, yo soy Cristina Guerrero y represento a la plataforma de Molina de Segura. Vale, en Molina de Segura la planta está ya en construcción. O sea, nosotros, bueno, en 2021 se constituye una empresa 2, F2 Biogás, que, bueno, con un capital social ridículo, 150.000 euros para una obra de esta envergadura. Más tarde, aparte de una empresa sin ningún tipo de experiencia en el sector energético. Más tarde, en 2024, F2 se cambia su denominación y pasa a llamarse Edgar Biomethane, que es para de esa manera poder integrarse dentro de un conglomerado europeo. Detrás de este conglomerado lo que hay es un fondo de inversión, Infravia Capital Partners, ¿vale? Todos sabemos que los fondos de inversión no se caracterizan por su interés en el desarrollo y el cuidado medioambiental. Buscan básicamente maximizar sus beneficios y sus rentabilidades. Entonces, el hecho de que haya fondos europeos pues es un atractivo para que este tipo de empresas, que bajo mi punto de vista, y solo bajo mi punto de vista, son depredadoras. Vale, desde el principio el proyecto de Molina ha sido francamente opaco, hasta el punto de que, bueno, la única comunicación que se ha hecho ha sido a través de la publicación en el BORD. El BORD no es algo que todos los murcianos solamos tener ahí al lado de la cama para, oye, hemos estado publicando esta noche el BORD. No. Únicamente nos enteramos porque la empresa que está ubicada enfrente vio que enfrente de su empresa había un vecino que había un movimiento de tierras, y entonces se interesó. ¿Cuál fue su sorpresa? Que se enteró que era una planta de biogás. Estamos hablando de 20 metros de distancia, o sea, mínima. La falta de transparencia ha sido tal
que por no había ni el cartel reglamentario que todas las obras tienen que poner en el que viene pues el proyecto, que es el promotor, ese tipo de información, pues no estaba ni eso. Entonces, la consecuencia directa de esta opacidad ha sido que los vecinos nos hemos enterado tarde, bueno, los vecinos, los afectados en general, nos hemos enterado tarde y no hemos podido presentar alegaciones. Las obras avanzan a toda velocidad. Otra cosa, la planta obtuvo todas las licencias, todos los informes favorables, todo a una velocidad inaudita. Rapidísimo. Una cosa que cuanto menos extraña. El avance, la planta, como he dicho, avanza a toda velocidad. Están, incluso los días estos que ha estado lloviendo tanto, que ha habido han trabajado, o sea, van a destajo. Nosotros estimamos que lo mismo para agosto ya está en funcionamiento. Mientras esto sucede, el equipo de gobierno municipal se pone de perfil. En ningún momento nos ha apoyado. En ningún momento. De hecho, él se atribuye el papel de convidado de piedra, él no puede hacer nada. Él ha dado la licencia, pero ahora no puede hacer nada, ¿no? Entonces, el otro día, ya en un intento de huida hacia adelante, porque no tiene otro nombre, pidió a la Dirección General de Medio Ambiente que emitiese un informe y que dijese si la empresa esta, la de biogás que se está construyendo en Molina, es una empresa que tiene un alto impacto ambiental o no. Y para sorpresa de nadie, tristemente, la Dirección General de Medio Ambiente dijo que no. Que la empresa de Molina, habla de Molina en concreto, no es una empresa que tenga un alto impacto ambiental, y lo curioso es la razón que da. Dice que no porque la planta ha superado la evaluación, todos los informes de evaluación de impacto ambiental. Con lo cual cabe hacer la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿tampoco se considera una empresa de alto impacto ambiental una planta enriquecedora de uranio? ¿O una cementera? Pues la podemos hablar del Corte Inglés fácilmente, no habría problema porque no tiene impacto. En teoría, según nos han en teoría nos dicen que esta planta no va a generar ningún tipo de conflicto ni de problema porque aquí no se van a tratar purines. Es posible que sea cierto por la dimensión, que no es una planta demasiado grande y los purines no tienen una alta rentabilidad en cuanto a metano se refiere, ¿vale? Pero que aquí se van a generar pues, residuos, yo que sé, pues, yogures caducados, todo ese tipo de azúcares, que casualmente a nivel de emisión de gases pues son más peligrosos que incluso los purines. Eso, a ti te dicen que van a hacer golosina fina y tú dices, bueno, pues no, resulta que es más peligroso todavía, si cabe. A nosotros nos preocupa, a los vecinos que estamos ahí cerca, que la calidad de vida nuestra se vea afectada y nuestra salud, pero no por el hecho de que pueda oler mal, que también nos preocupa, por supuesto, por nuestra vivienda, nuestras casas. Es que nos preocupa que haya un accidente, es que nos preocupa la seguridad y la salud. O sea, que allí ha habido casos en otros sitios de Europa, en Oxford, que es una planta muy similar a la nuestra, en que ha habido explosiones. Y en Alemania. Nosotros tenemos información de que si hubiese una explosión, la deflagración llegaría a un radio de 1 kilómetro. Y en medio hay industrias químicas, porque eso está sentado en medio de un polígono donde hay mucho tipo de empresas, entre ellas empresas químicas. Entonces, aunque el ayuntamiento y la propia empresa no se cansan de decirnos eso, que aquí van a ser yogures, lo cierto es que en el proyecto se recoge que aquí se pueden procesar todo tipo de residuos, desde purines, lodos, cosas que están diciendo que no. Lo cierto es que se pueden procesar. Entonces mi pregunta es, y la pregunta que nos hacemos en nuestra plataforma es, a ver, si no se va a procesar esto, ¿qué necesidad hay de recogerlo en el proyecto? ¿Qué necesidad? Cuanto menos te hace cuestionarte el motivo, ¿no? A ver, como he dicho antes, esto está en medio de un polígono y entonces tiene a 20 metros una empresa, ¿vale? El CEU, el colegio CEU, que es uno de los 4 colegios afectados, a 700 metros. A 500 metros, una de los núcleos urbanos. Entonces, también nos han dicho a nosotros la golosina de los puestos de empleo, ¿vale? Pues se van a crear alrededor de 9-10 puestos de empleo, pero las empresas del polígono
casi o más de una docena de ellas ya han dicho que si la planta se pone en funcionamiento, las empresas se van, porque su actividad es incompatible con una planta de biogás. Y eso supondría alrededor de 200 puestos de trabajo aproximadamente, ¿vale? Especialistas han dicho que las fugas de metano que la empresa prevé, ¿no?, equivalen a que haya por la polvorista 5.000 cerdos sueltos un año entero, ¿vale? De hecho, el propio proyecto admite que se va a implementar una antorcha por si tuviesen que liberar metano que no pudiese ser metido a la red. De baja calidad. Vale. A mí me gustaría plantear el por qué, ya que esto tiene toda la pinta de ser una burbuja especulativa, ¿por qué no se hace una consulta a la ciudadanía? ¿Por qué no se hace una moratoria hasta que por lo menos exista una normativa medioambiental específica que recoja este tipo de plantas, ¿vale? No existe nada de eso. En Murcia, por no haber, ni hay, que en Andalucía sí hay, pero en Murcia no hay ni siquiera una legislación que recoja la contaminación odorífera. O sea, tanto dicen el olor, pues si es que aquí no hay una normativa. Entonces, yo creo que los ciudadanos nos estamos viendo realmente desprotegidos. En Molina, en concreto, la movilización está siendo brutal. La mayor que se recuerda en la última década. El próximo día 30, el domingo, tenemos una marcha cacerolada para concienciar, para protestar. Y nada, únicamente, porque se me acaba el tiempo, dar las gracias a los asistentes y bueno, insistir en que la presión ciudadana es fundamental. No podemos quedarnos quietos, no debemos, es nuestra obligación por nuestros hijos, por nosotros mismos, de manera solidaria por los demás. Debemos todos combatir y luchar esta burbuja que nos viene encima. Muchas gracias. Señoría, nosotros tenemos también una marcha junto con Molina, y nosotros en San Javier vamos a tener una marcha que va a ir desde el Ayuntamiento de San Javier, hasta Santiago de la Ribera, a la playa. Así que tenemos 2 marchas consecutivas y yo creo que a partir de ahora todos los domingos vamos a tener movida y como somos muchos, pues vamos a intentar sumar entre todos. Gracias. Bueno, primero que nada, soy vecina del Manzanete, la localidad entre Mula y Pliego, donde el Grupo Fuertes pretendía instalar una planta de biometano a 2 kilómetros de la Puebla de Mula, y también de nuestro diseminado, que fue paralizada por la presión social. El Ayuntamiento de Mula detectó que la distancia a la que pretendía instalarse este proyecto incumplía el Plan de Ordenación Urbana de Mula, que establece en 2,5 kilómetros la distancia a la que pueden proyectarse plantas procesadoras de residuos orgánicos, por lo que invalidó el cambio de uso de suelo, de agrícola a urbanizable. Pero ojo, quiero recordar no solo al Ayuntamiento de Mula, sino a todos los ayuntamientos de la región de Murcia, que la consideración y declaración de interés público de una determinada actuación no se deriva propiamente de informes técnicos o jurídicos, sino que corresponde a cada ayuntamiento de forma discrecional la consideración de cambio de uso de suelo y que si el ayuntamiento no considera que cumple con el interés público, puede desestimar inicialmente la tramitación de la solicitud de compatibilidad urbanística o remitir a la Consejería un informe negativo. Por lo tanto, la intervención municipal no es aséptica. En segundo lugar, soy médica de familia y comunitaria, muy preocupada por la constante amenaza de este tipo de macroinstalaciones peligrosas y contaminantes. Cuando pensábamos que había terminado la pesadilla de una primera macroplanta de biogás que pretendía movilizar 129.500 toneladas de residuos orgánicos al año, ya había entrado por registro el proyecto de la segunda un año atrás, sin que recibiéramos información por parte del Ayuntamiento de Mula durante las movilizaciones por la primera.
en este nuevo proyecto que movería 131.500 toneladas de residuos al año, no solo estaría a 4 kilómetros del Niño de Mula, sino a menos de 1 kilómetro del río Mula, a pie de la autovía del noroeste, e inmediatamente al cruzar esta vía empieza una zona de especial protección para las aves cepa. Localización totalmente absurda desde el punto de vista medioambiental y humano. Todos hemos observado la crecida del río Mula, que casi inundó el 6 de marzo los baños de Mula, patrimonio de nuestra región. Y río abajo llegaría toda la contaminación que pudiera derivarse de la ubicación tan próxima a su cauce. Y por otro lado, Mula es la puerta de entrada al hermoso noroeste murciano, cuya carta de presentación al turismo serían atascos de camiones y el nauseabundo olor a huevo podrido y estiércol. Toda esta realidad nuestra le es indiferente a Goldman Sachs, capital estadounidense que no solo está detrás de esta segunda planta de Mula, sino de otras dos en Asas de Sesto, Cantabria, y en Arcos de la Frontera, Andalucía, donde también están luchando contra estos fondos buitre. Nuestra situación actual es de 2 plantas informadas a golpe de boletín oficial de la región de Murcia y de otras dos, una más próxima aún de Bullas y otra por la zona de Pliego, de las que no sabemos nada y de las que tuvimos conocimiento por alusión informal por parte del concejal de urbanismo de Mula y del que aún estamos esperando información oficial. Cabe mencionar que el ayuntamiento de Bullas, totalmente interpelado por las actuaciones de su municipio vecino, Mula, manifiesta haberse enterado por nosotros de estos proyectos e interpondrán alegaciones, dado que no han sido consultados en este proceso. Gracias a la labor divulgativa que ha realizado la plataforma y no las instituciones, hemos advertido a la población de Pliego, de Mula y de Bullas de los importantes perjuicios para la salud cardiopulmonar, en particular en niños y ancianos, de tener tan próximas instalaciones generadoras de partículas finas y ultrafinas. Os invitamos a buscar información en Internet, Murcia Salud Materia Particulada, y en nuestras redes sociales, donde explicamos con más detalle qué son estas plantas y cómo se pueden convertir en un grave problema de salud pública si no tienen la debida regulación y un estudio previo independiente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir y llenar este aula. Bueno, yo no voy a hablar de las cosas que luego Pedro nos explicará mejor, de la contaminación del aire, del suelo, del agua, de la salud, etcétera, etcétera, sino que os voy a dar una pequeña cronología de lo que ocurre en Santomera. Y me alegra casi ser la última porque pienso que es un rayo de esperanza. Pues yo lo quiero ver así. Santomera no se informó a la ciudadanía ni a los grupos de la oposición municipal. Nos enteramos por la prensa en el mes de agosto de que en junio se había constituido una empresa ad hoc para la instalación de una planta de biogás en nuestro municipio. Santomera, para quien no lo conozcáis, tiene una extensión de 44 kilómetros cuadrados, es un pueblo chiquitín, y con núcleos de población que están diseminados por todo el territorio. La ubicación que proyectaba la empresa, en Agarre Renovable, que estaba detrás, aunque no figuraba con ese nombre, tendría un impacto inaceptable para la población y para el entorno, porque situaba la planta cerca de zonas habitadas, de un colegio,
en una zona donde también hay distintas empresas, hay una empresa de eventos que conoce todo el mundo, de bodas, bautizos y tal, un colegio, hay una empresa de procesamiento de alimentos, pero sobre todo es un espacio natural protegido. En septiembre, el Grupo Municipal de Alternativa por Santomera presentó una moción pidiendo otra ubicación y una consulta ciudadana, que es donde estamos todos metidos un poco, pero no se aprobó. En ese mismo pleno, el PP propuso una nueva moción de urgencia en la que afirmaba que la nueva planta de biogás aún no tenía una ubicación exacta, eso es mentira, porque ya había habido una precompra de los terrenos, y que se llevaría a cabo en un lugar que iba a cumplir con la normativa vigente que todos estamos esperando que se elabore alguna vez. Que en todo caso se iba a ajustar a todo lo que dijera la mencionada Dirección General de Medio Ambiente de Murcia, que tanto nos cuida. En todo caso, rechazó de plano la consulta ciudadana, justificando que lugar habría hacer alegaciones en su momento. Esta moción fue aprobada por mayoría, dado que el PP tiene la mayoría en el Ayuntamiento de Santomera. Un mes después, en septiembre, registramos la plataforma contra la instalación de una planta de biogás en Santomera y iniciamos la recogida de firmas. Al día siguiente, casualidades del destino, el alcalde cambió de posición y declaró a distintos medios, en la televisión, en prensa y en varios plenos posteriores, que mientras él fuera alcalde no iba a haber planta de biogás en Santomera, porque no se daban las condiciones necesarias. Habló incluso de que había una línea de alta tensión, en fin. Vista esta situación, la plataforma contra el biogás en Santomera se dirigió por una carta a cada partido de la corporación pidiéndole que, dado que veía esa situación, acordaran una declaración institucional de rechazo a la planta de biogás en Santomera. Esto que nosotros pedimos solo lo llevó Alternativa al Pleno y requería, claro, la unanimidad de todos los partidos de la corporación. ¿Qué pasó? Que no se aprobó por el voto en contra del PP, que argumentaba, fijaos, que esta declaración, leo literal, criminalizaba todos los proyectos de este tipo, cuando en esa petición que se les hizo quedaba claro que era para la de Santomera, que ya había dicho el alcalde que de ninguna manera. ¿Qué nos pasa ahora mismo? Actualmente la cédula de compatibilidad que se emitió desde el primer momento sigue vigente. Las declaraciones verbales del alcalde no se han concretado todavía en ninguna decisión oficial por parte del ayuntamiento. Así que esta situación nos obliga a estar vigilantes ante el riesgo de que el alcalde cambie de criterio, cambiemos de alcalde o que se saquen esto de interés público que, ojo, no es solo de la corporación municipal, es que el interés público puede venir dado de la comunidad autónoma o puede venir del Estado. Así que me voy a poner un poco panfletaria. Nos encontramos en una situación difícil, pero no tenemos que permitir que ni la tristeza ni la impotencia que da el no poder luchar contra esta gente que nos cuida tampoco nos paralicen. Yo creo que la unión es nuestra mejor herramienta y esta coordinadora significa esa unión a la que estamos abiertas a otras plataformas. La historia nos ha enseñado que cuando una comunidad se une, cuando está firme, cuando se informa, cuando lucha con determinación, puede conseguir cambios. De hecho, hemos visto que algunas plantas se han paralizado en nuestro país. Así que nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro entorno deben ser la prioridad. Que no nos vaya a vencer la desesperanza, aunque parece que el tema está difícil. Sigamos adelante luchando por un entorno seguro, sano y un futuro mejor para las próximas generaciones. Bueno, pues vamos ahora a continuar con Pedro Belmonte, que va a tener una intervención que vamos a... ¿Dejamos a Pedro en el centro o algo? Como él quiera. ¿Vas a estar bien ahí de pie? Sí. ¿O te sientas en uno de estos? Correos, no dejéis solo. No dejéis solo. Bien. Me vas diciendo, Pedro, y yo te voy... Sí, sí, sí.
Buenas tardes a todos y a todas. Evidentemente, para nosotros como organización de defensa ambiental, que ya llevamos 25 años en la región de Murcia luchando por la defensa del medio ambiente y sobre todo también por asumir la necesidad de una democracia más real, más participativa, uno de cuyos ejemplos es el tema de la movilización sobre las plantas de biogás, pues sí quería antes de todo expresar mi respeto y mi admiración por la cantidad de gente que habéis tomado una actitud proactiva, que además habéis hecho lo que muchas instituciones en el ámbito regional y en el ámbito local no hacen, que es precisamente luchar por el bienestar, la calidad de vida y el medio ambiente de vuestros pueblos, ¿no? Bien, aquí se han dicho muchas cosas sobre el tema de las plantas de biogás. Voy a intentar ser lo más breve posible y dar alguna panorámica, algunas pinceladas sobre este tema. Puedes pasar. Bien, en el tema, bueno, el tema de por qué el despliegue. Bueno, el despliegue tiene que ver fundamentalmente, como aquí se ha dicho, con una oportunidad de negocio para unos y con toda una serie de impactos ambientales para todos y todas, ¿no? Ese es un problema que tiene que ver con la Unión Europea, que a mi juicio de una manera negativa ha asociado el biogás como no solamente como un combustible de transición energética, sino combustible renovable, sino también al tema de las subvenciones. En muchos casos, para determinados proyectos pueden suponer un retorno de hasta el 85% de lo invertido. De aquí las oportunidades de negocio, ¿no? Y a ese negocio pues han acudido, desde luego, la organización a la que acude siempre, en este caso el Grupo Fuertes en la región de Murcia, que muchas veces está a un lado o detrás o al otro lado de este tipo de plantas de biogás, pero también si rascamos en los proyectos, pues no solamente son entidades locales, sino entidades estatales, y detrás de esto nos encontramos, como se han dicho aquí ya, los fondos de inversión, ¿no? Los fondos de inversión de capital riesgo. Un ejemplo puede ser Goldman Sachs, aquí se han aludido a otros, ¿no? Pero son un elemento también importante que han visto las oportunidades de negocio al calor de la posición de la Unión Europea sobre este tema, ¿no? Y eso ha hecho que, pues de pronto, pues que esto es de pronto, desde el año pasado hasta Sodigal, la patronal del biogás, pues plantee o proyecte en torno a 40 plantas de biogás en nuestra región. Bueno, para que alguien que no haya visto plantas de biogás, pues tienen más o menos todas este estilo, ¿no? Ahí están los biodigestores y más o menos los proyectos son similares en cuanto a la estructura. Bien, el proceso industrial de las plantas de biogás tiene que ver con la gestión de los residuos. Y aquí hay, en el caso de la región de Murcia, un elemento importante. La generación de granjas y macrogranjas y plantas de biogás son las dos caras de una misma moneda, que es el proyecto de negocio en este sentido, ¿no? Un negocio que desgraciadamente ya hemos visto en el apartado de macrogranjas, que significa pues escasos puestos de trabajo, pero sí problemas importantes de contaminación del aire, de los suelos, del agua. No en vano tenemos una de las regiones con más problemas de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en esta sociedad, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que se obtiene de este proceso industrial? Pues fundamentalmente se obtienen tres cosas. Por un lado, el abono, el compost, que puede ser o sólido o líquido. Después veremos que tiene que dirigirse ese abono a dónde se va a emplear, cómo se va a emplear, qué empresas lo van a emplear. Ese es otro problema añadido. Y luego también lo que se llama el metano, el biometano, que primero en el propio esquema y el proceso industrial de la planta es un biogás que a través de un proceso que en inglés se denomina grading, ¿no? Pues se refina, hay un proceso de refino y da como consecuencia
el metano, que es un gas que, bueno, pues alguna gente usamos, ¿no? Si tenemos el gas ciudad, pues prácticamente cuando encendemos el hornillo, pues ese es el metano, ¿no? Principalmente, ¿no? Pasa. Bien, ¿qué tipos de residuos pueden entrar en la planta? Nos podemos encontrar con una variedad importante y significativa. Una son los diferentes tipos de estiércoles. El porcino, evidentemente, es un elemento también que genera muchos residuos, muchos estiércoles. Los purines también, la orina de los cerdos y otros animales. El purín sedimentado, es decir, la parte sólida después de la evaporación de ese tipo de purines. Hay otro tipo de residuos que se denomina residuos Sandak, que son pues los restos de mataderos, los productos que no se pueden vender, que no se pueden comercializar, que no se pueden consumir. Estos también van a una planta de biogás, ¿no? Otro tipo de residuos nos podemos encontrar con el alperujo o el alpechín. No tienen por qué saber cuáles son estos productos, pero el alperujo tiene que ver con la prensa de la aceituna. Primero saben que en los procesos se prensa la aceituna, se prensa en frío, que da un aceite de mayor calidad, después se prensa en caliente, donde da un aceite pues un poco de menor calidad, y lo que queda, el sustrato, el remanente, es precisamente lo que se envía o se puede enviar a la planta de biogás, ¿no? El alpechín es un subproducto del lavado de este tipo de aceituna y de este tipo de residuos. Dicho un paréntesis, yo he olido muchas cosas que huelen mal en la vida. El alpechín es lo que he olido que huele más mal de todas las cosas que se pueden oler. O sea que es un elemento a tener en cuenta también en el cuanto de los impactos de los malos olores, ¿no? Evidentemente residuos de fruta y verdura, o en algunos casos, como se dice en Molina, los yogures caducados, ¿no? Y también el tipo de gallinaza, ¿no? Porque no solamente hablamos de residuos de granjas de porcinos, sino de residuos de granjas agrícolas. Por cierto, hoy precisamente estábamos trabajando en Ecologistas de Nación en un nuevo proyecto de ampliación de pollos, una granja avícola de en torno a 83.000 plazas, pasar de 23.000 a 83.000, con lo cual están esperando precisamente con agua de manantial este tipo de actuaciones, este tipo de plantas, ¿no? Y también nos podemos encontrar también con otro tipo de residuos, por ejemplo, los lodos, todos los subproductos del residuo de las estaciones de depuración de aguas residuales y muchos más de tipos de residuos orgánicos. Aquí he puesto unos cuantos, pero se podía, todo lo que sea, tenga carácter orgánico, que se pueda trabajar, se pueda digerir en la planta de biogás, pues puede llegar, ¿no? Pasamos. Bien, esto es un esquema, ¿no? Esto es un esquema donde, por un lado, llegan los residuos a la planta de biogás, son tratados, son primero homogenizados. Por otro lado, la homogeneización implica que se le añada otro tipo de materiales para darle una estabilidad para que el proceso sea más efectivo y por lo tanto también se le añade, se le aporta calor para que ese proceso de biodigestión da, como he dicho anteriormente, tres tipos de cosas. Por un lado, el abono sólido, por otro lado, el abono líquido y por otro lado, el biometano que a través de una canalización se lleva a la red general de gas metano que existe pues, en nuestro estado y en nuestra región. Este es otro esquema muy parecido, pueden ser residuos de vacuno, residuos de porcino. Evidentemente el plan fundamental está en los procesos de digestión anaerobia, es decir, sin presencia de aire, sin presencia de oxígeno, que en este caso pues da lugar pues por un lado a esos tres tipos de cosas que hemos venido diciendo, ¿no? Abono, tanto líquido como sólido, y también gas biometano, que después de un proceso de refino da lugar al biometano. Bien, alrededor de este tipo de plantas nos podemos encontrar todo tipo de
problemas y también todo tipo de situaciones en este contexto, ¿no? Una cosa que les van a decir siempre es que estas plantas van a ser estancas. No se lo crean. No se lo crean. Las emisiones tanto de partículas, como ha señalado antes Zorionak, o como otro tipo de contaminantes son un elemento fundamental de este tipo de plantas, ¿no? En este caso añadido por la dimensión de estas plantas. No son, como diría alguien, kioscos de pipas, son plantas de una gran entidad que por lo tanto los riesgos y los impactos asociados a estas megaplantas pues son del calibre de los impactos y riesgos asociados a las macrogranjas, ¿no? Pasa, por favor. Bien, bueno, aquí hemos dicho algunos de los sitios donde se pretenden implantar, desde las Torres de Cotillas hasta Murcia, Lorca, San Javier, Mula, Santomera, es decir, prácticamente en la región hay una distribución y no es una distribución que esté en principio basada en la cercanía de los subproductos de los residuos, sino que nos podemos encontrar pues, varios círculos en torno a las plantas de biogás, 25 kilómetros, 50 kilómetros, donde se pretenden atraer otros residuos. Además, una vez instalada la planta de biogás, hay un problema fundamental, que es la ampliación. Se puede plantear la ampliación de las toneladas de residuos, que al no ser una ampliación significativa, se puede dar prácticamente sin ningún problema el plazo en la autorización a este tipo de plantas, ¿no? Pasa, por favor. ¿Qué riesgos? Aquí viene la madre del cordero, los riesgos y los impactos que tenemos, ¿no? Uno, la contaminación atmosférica. Ya he dicho que no se crean que estas plantas son estancas y que por lo tanto tienen un problema asociado. Uno es evidentemente las emisiones de metano. El metano, aparte de ser un gas combustible, es un gas producto del efecto invernadero y es 20 veces más efectivo en la producción del efecto invernadero que el dióxido de oxígeno, ¿no? Por otro lado, también el metano es un gas y por lo tanto un gas combustible y que puede producir deflagraciones. Aquí se ha aludido precisamente a situaciones en las cuales puede producir explosiones y riesgos asociados a esa emisión. Se supone que para eso en las plantas de biogás se ponen las antorchas, pero muchas veces las antorchas no necesariamente siempre funcionan y aumentan el riesgo precisamente de ese tipo de emisiones. Y además de este tipo de cosas, pues hay otro tipo de subproductos de gases contaminantes que tienen que ver fundamentalmente con el proceso de digestión y los procesos industriales de refino. Uno es el ácido sulfídrico. Todos conocemos cómo huele porque es el olor clásico a huevos podridos, ¿no? En este caso, ¿no? Como todo proceso de digestión, todo proceso de combustión, emite CO2, que también es un gas de efecto invernadero, ¿no? Y, por supuesto, estamos en una región donde no tenemos ningún instrumento normativo, ningún instrumento legislativo frente a la contaminación y a los malos olores, ¿no? La contaminación odorífera es otro problema asociado que tiene que ver también con el medio ambiente, pero tiene que ver con la salud humana, pero que tiene que ver también con la exposición continua y residencial y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que, por desgracia, le puede caer una planta en su entorno. Y hay otro aspecto que tiene que ver con el... Gracias. Y hay otro aspecto que tiene que ver con el cambio climático. Desgraciadamente, el cambio climático está aquí, tanto hablando del lobo que ya ha venido, y las previsiones del IPCC, del panel de científicos sobre el cambio climático, para el tema del Mediterráneo occidental, es que cada vez más los fenómenos más extremos, las intrusiones de polvo sahariano o las lluvias torrenciales, van a ser un elemento a tener en cuenta en el Mediterráneo, precisamente en esta zona del Mediterráneo, en el Levante español, ¿no? El otro día lo comentamos y veíamos qué hubiese pasado si una instalación
la segunda instalación de planta de biogás estuviese funcionando en Molina, cerca del río Mula, y precisamente se hubiesen producido las lluvias torrenciales y las inundaciones. Tendríamos un problema muy serio medioambiental de alcance en el río Mula y en toda la zona del noroeste y aguas abajo también del río, ¿no? Otro también tiene que ver con la contaminación de los suelos, los problemas de lixiviación, de filtración de este tipo de sustancias, que como digo, no son sustancias anodinas, sino que provocan una contaminación real sobre un tema también que constituye un serio problema en la región de Murcia. En Murcia, la contaminación de los suelos y la contaminación de los acuíferos, la contaminación de las masas de aguas subterráneas, es un problema de alcance y que no hemos todavía resuelto. Eso, las plantas de biogás pueden contribuir también a aumentar el riesgo asociado a este tipo de contaminaciones, ¿no? Aquí se ha dicho, por ejemplo, en el caso de Murcia, en el caso de Mula, en la segunda planta, que está a 50 metros de un espacio protegido, una zona de especial protección para aves. Pero también nos podemos encontrar con otro tipo de situaciones donde en las cercanías nos encuentren espacios naturales que son elementos que son patrimonio público, que contribuyen al disfrute de todos los murcianos y las murcianas y que precisamente este tipo de plantas de biogás pueden suponer una agresión a los espacios protegidos, tanto en los espacios protegidos como la flora de esos espacios, los lugares de interés comunitario, las zonas de especial protección para aves que hemos señalado, etc. Y un elemento también que se ha citado aquí es el problema del trasiego continuo. Imaginen los camiones que tienen que llevar estos estiércoles, estos residuos a la planta, entrando y saliendo, ocupando determinadas zonas de la autovía, ocupando también los caminos comarcales, en un proceso que es continuo, los 365 días del año. Eso es un elemento también importante, no solamente el trasiego en sí, sino porque muchas veces pues se pueden caer los estiércoles y producir contaminación en los alrededores de los caminos, las vías y las autovías en este contexto. Es un elemento también importante y significativo. Todo esto ha hecho que muchas de las personas se planteen por qué no tenemos información de este tipo de actuaciones, ¿no? Claro, aquí se ha dicho una cosa, no todos los murcianos y murcianas nos podemos dedicar a leernos el boletín oficial de la región de Murcia, excepto algunos frikis como algunos de Ecologistas de Nación que lo intentamos, pero algunas veces se nos cuela. Por el caso de la de Molina es un ejemplo de que se nos coló el plazo para presentar alegaciones, ¿no? Esto significa que la planta de biogás tiene un elemento que no solamente tiene que ver con el medio ambiente, no solamente tiene que ver con la salud pública, sino tiene que ver también fundamentalmente con la democracia participativa, con la información pública. No podemos esperar que este tipo de actuaciones que son sensibles, que van a afectar no solamente al medio ambiente, sino a la calidad de vida y al bienestar de la gente, se limiten a ponerlas en el boletín oficial de la región de Murcia o en un cuadro en la entrada del ayuntamiento. Necesitamos una implicación más de las autoridades, tanto las regionales, no solamente de la Dirección General de Medio Ambiente, que parece que es la Dirección General de las plantas de biogás, ¿no?, por su discurso, su relato, que prácticamente es el mismo, sino también del ayuntamiento, de los ayuntamientos en esta zona. Y lo que hacéis vosotros y vosotras, lo que están haciendo ustedes es un ejemplo también de actitud proactiva, de defensa de la calidad y del bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Bien, esto ha tenido por las consecuencias que aquí se han relatado. La movilización vecinal, la movilización ecologista y en ese sentido también, pues, dar desde luego
mi más sentida gratitud a la formación de la Coordinadora Regional de las Plantas de Biogás, porque este es el camino. No sé si conseguiremos que todas las proyectadas se eliminen, pero sí este es el camino para una democracia más participativa, para una defensa del medio ambiente y para una defensa de la salud pública. Simplemente agradeceros. Aquí. Bueno, pues antes del turno de preguntas, a mí me han pedido que hiciera una pequeña... No voy a dar una clase ni nada, aunque estoy aquí en la universidad y me apetecería, pero no tengo voz tampoco. Simplemente deciros dos cosas que tienen que ver con cómo está el marco legal de las plantas de biogás. Perfectamente lo habéis captado los y las que habéis hablado en relación a que no hay una regulación de olores, no hay una ordenación territorial, ni una ordenación específica para plantas de biogás. Lo único que tenemos son las herramientas generales de protección del medio ambiente que nos da la ley, que son la evaluación de impacto ambiental, que yo creo que todo el mundo sabe ya aquí lo que es, y eso es un logro social, que todo el mundo lo sepa, porque es una herramienta que se explica en clase, pero vosotros ya sabéis lo que es esa prospección de futuro a lo que puede traer una planta de biogás. Luego está la autorización ambiental integrada, que es la autorización que da la Consejería a la Dirección General, que le va a poner las condiciones a la planta, le va a poner las condiciones de funcionamiento de la planta y va a tener que analizar el proyecto. Luego está la licencia de actividad, que también se ha dicho aquí, que la da el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento tiene una intervención importante, un poder ahí de intervención. Y luego está lo que también ha comentado Zorionak, que estaba muy bien, que ha sido la autorización excepcional de uso público, que se tiene que dar en aquellos lugares donde la planta va ubicada en una zona de suelo que no es urbanizable y que aunque está protegida por el planeamiento. Y ahí el ayuntamiento también tiene un poder de negarse, bueno, primero, de rechazarla de plano al principio y si no, un informe negativo. Eso sería el marco legal de instrumentos jurídicos que tienen que suponer que la llegada de la planta de biogás no moleste. Pero es que hay más que no existen y algunos son muy antiguos, como son el régimen de distancias. El régimen de distancias, hay un reglamento del año 63 del siglo pasado que hablaba de 2 kilómetros de industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 2 kilómetros. Ese reglamento ya se ha encargado en la región de Murcia de cargárselo, aunque hasta hace muy poco, pero algunos planeamientos sí que hablan de esas distancias de 2 kilómetros y medio, como por ejemplo lo que hablabas del plan de San Javier, que se aprobó provisionalmente, pero ahí sí que está esa distancia de 2 kilómetros y medio. Eso sería fundamental para que, como en el caso de Molina, no pudiese pensarse en una planta de biogás a tan poca distancia de tantos núcleos de población o de otras industrias, o de ese régimen de distancia falta aquí, en este problema, porque hay un problema aquí de vecindad importante, y ante ese problema de vecindad hay que acudir otra vez a las distancias. Y ya por último deciros, y es muy importante, que las herramientas con las que vosotros y vosotras contáis desde el punto de vista democrático, las habéis comentado también aquí, y están todas recogidas en un convenio internacional ratificado por nuestro país, por nuestro Estado, quería decir, que es el convenio de Aarhus. Y el convenio de Aarhus habla de información, transparencia, que no se da, participación, respuesta a las alegaciones, respuesta concreta a por qué no se estiman las alegaciones, por qué no se hace caso, por qué sí se hace caso, y luego la última pata del convenio, que es el acceso a la justicia, de la que no voy a hablar. Pero sí que voy a hablar de esas primeras 2 patas principales del acceso a la información. Si hay un problema sensible en Murcia, es el biogás ahora mismo, igual que el Mar Menor. Entonces, lo que tiene que hacer, entiendo yo, como ha dicho Pedro al final, los ayuntamientos y la comunidad autónoma, es no reducir la participación a una publicación y unas alegaciones, una publicación en el boletín y unas alegaciones. Eso no es democracia participativa. Yo creo que tendría que haber otro tipo de planteamientos como es que se ha hecho en las Torres de Cotilla, de consulta al pueblo.
No, no el del alcalde. Te matizo, no ha sido convencido él, no está convencido ni siquiera todavía. Sí, está convencido. Bueno, pero quiero decir que ese tipo de movilizaciones tienen que llevarnos a otros modos de participación. Yo creo que está claro, porque así ha habido dos casos, que es Las Torres y Molina, donde el gol se ha metido por el boletín. Y claro, la empresa dice, yo ya tengo la licencia. Perdón, la autorización ambiental integrada. No ha habido participación. ¿Eso significa que no hay interés? Mentira. Entonces, también habrá que, digo yo, decir que así no se puede hacer democracia en temas de medio ambiente ni en otros temas, cuando sobre todo hay una sensibilidad social como es la de las plantas de biogás. Y bueno, eso es lo único que quería decir. Y lo último ya es que también se ha comentado al principio con lo de las macrogranjas y también lo ha comentado Pedro con lo de las dos caras de la misma moneda, es que en realidad es que nos estamos enfrentando a un modelo de producción de carne. Y eso es muy complicado. Entonces, daros cuenta de quién tenemos enfrente, y lo habéis dicho varias veces el nombre de la empresa y del señor, que es doctor honoris causa por esta universidad. Pregonero de las Torres. Y pregonero de las Torres. Y pregonero de las Torres. Entonces, hay una desigualdad de fuerza que hay que... Y este tipo de cosas como una plataforma sirve para empoderar a la sociedad para que esa desigualdad sea menor. Bueno. Pues eso es todo. Ahora Quiero hacer una pregunta de baba. Para mí, lo increíble es lo desprotegidos que estamos por el Estado. Porque si nos tenemos que remitir a nuestro ayuntamiento y a nuestra comunidad autónoma, lo asombroso es que no podamos acudir a una instancia que nos proteja. Con el protocolo este que yo no conocía, que se llama Arús, ¿o cómo se llama? Arús, es una ciudad en Pero Dinamarca. necesitamos, porque aquí, por más que digamos y qué tal, tenemos lo que tenemos. Entonces, este amparo del Estado tendría que ser posible de alguna manera. Del Estado, pero ¿cómo del Estado? ¿Del Ministerio? De una ley estatal. Tendríamos que poder estar protegidos en todo esto que estamos aquí piando por la distancia, por la salud, por el aire, por el agua, por el tal. Esto es una barbaridad. Sí, pero Entonces, ¿lo estoy pidiendo por una regulación del biogás o de la participación? Yo hablo de que se vaya a implantar el biogás o lo que sea, si tiene esas consecuencias que tiene, nosotros deberíamos de estar amparados por algún tipo de lo que sea. De lo que sea. Que esto de la moratoria, la que hablamos tantas veces, Sí. es que es fundamental. Sí. Oiga, en este momento en el que hasta creo que es el 2027, que hay que gastarse el dinerito de las inversiones de Europa en el biogás, claro, están a toda pastilla, ellos como pollos sin cabeza y nosotros también. Entonces esto es un momento en el que como no hay legislación, como no hay tal, pues al negocio, ¿no? Y yo no sé, tú como jurista, ¿qué posibilidades nos ves? Yo posibilidades veo de que si se genera una interlocución, habría que pedir al ayuntamiento, que es el que tiene la cercanía con la ciudadanía, más participación y que sea real y efectiva, que no sea de boletín, y a la comunidad autónoma más planificación con el tema del biogás y con los olores. Y por arriba, yo no sé si una ley básica de los olores, no sé, una ley básica estatal, O amparo medio en ambiente. esta situación. ¿Eres Víctor? Sí, soy Víctor. Bueno, yo, nada, felicitaros por la iniciativa de la coordinadora. Os conozco a muchos de vosotros, hemos estado en más de una manifestación. Yo estoy en el lado del activismo, también de la política, y os puedo decir que la situación es muy complicada, porque nos enfrentamos al mayor poder que hay en la región de Murcia. No solo en la región, sino a nivel ya mucho más allá. Es decir, que esto lo están financiando los grandes fondos de inversión, JP Morgan, IFM, Swiss Life, habéis citado también a Goldman Sachs. Hay muchísimo dinero. Goldman Sachs solo en biogás va a invertir 1.000 millones en España. Pidieron en 2023 más de 300 licencias. Y si a eso le unimos el grupo fuerte y todo lo que representa, pues os podéis imaginar que esto es la lucha de David contra Goliat. Desde la asamblea que hemos hecho, pues lo primero que hicimos fue presentar una moción solicitando una normativa regional para las plantas de biogás y mientras no se aprobara esa normativa, una moratoria.
el resto de grupos de la oposición y el gobierno votaron en contra, a pesar de habernos dicho días antes que iban a apoyar, ¿vale? Salvo el Partido Popular. Yo en la intervención lo dije claro, aquí la política regional nos conocemos todos. Esto fue la llamada. Es decir, alguien llamó, descolgó un teléfono y dijo, se vota esto, y se vota esto, porque la política aquí funciona así. Segunda iniciativa que llevamos, una consulta pública. No hace falta que lo autorice el Estado. La Ley de Participación de la Región de Murcia, de Transparencia y Participación Ciudadana, artículo 33. Hay una figura que se llama consulta pública. La puede organizar la comunidad autónoma. La puede organizar también de glosar a nivel municipal, para ver si los vecinos están a favor o no de las plantas de biogás. También nos votaron en contra. ¿Quiere decir esto que hemos perdido? Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. El poder más importante que tenemos es nuestro voto. Es decir, aquí en la región de Murcia en 2015 se aprobó una ley de vivienda. En 2016 se aprobó una ley LGTBI. En 2020 se aprobó una ley de protección del mar menor. ¿Os creéis que la aprobaron porque les gustaba mucho los mismos, les gustaba el mar menor, les gustaba los derechos LGTBI? No, lo aprobaron porque había una presión ciudadana importante. Y eso es lo único que queda ahora mismo. Si hay una movilización regional importante, si en los pueblos la gente se levanta, pues al final el alcalde dirá, yo quiero seguir en mi puesto, yo quiero que en 2027 me vuelvan a votar. Por lo tanto, vamos a tirar para atrás, como ha hecho el alcalde de Santomera, que es un poquito más listo. Yo lo conozco personalmente y un poquito, a lo mejor... Bueno, si lo compara con las torres, es una Dalí, vamos. Y hay otros que quieren trepar a lo mejor en su partido, o que tienen otros intereses, o después se van a ir, el grupo fuerte les va a abrir una puerta. Entonces, eso ahora mismo es lo que hay. Se puede volver a presentar la moratoria en la Asamblea, se puede volver a presentar una normativa regional. Se aprobará si hay presión ciudadana. Entonces, nada, apoyaros en todo y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno, yo soy José Goy, que es de Molina. Entonces, yo la pregunta que... Hay dos preguntas. Bueno, a nosotros nos llamaron también de Mastín el Puerto, lo que es el Valle del Sol, ¿no? Que es un nombre precioso, el Valle del Sol. Y uno de los argumentos fundamentales del ayuntamiento a la hora de retirar la planta, aparte de la transversalidad que había, aparte de muchas cosas que había, era la cuestión de los 2.000 metros, los famosos 2.000 metros. Sin embargo, en el último texto de la Dirección General, en el cual se ha apoyado el ayuntamiento, es que efectivamente en su tiempo los 2.000 metros eran importantes y tal, aunque no suficientes, pero que la ley ha cambiado. Entonces, a ver si eso, porque yo ese tema me tiene atormentado. Luego, o sea, cómo se puede resolver un tema de una manera y otro, por la parte contraria, no se ha resuelto. Bien, luego, está la cuestión de los maletines, ¿vale? O sea, yo no me creo que no haya maletines por un tubo ni grandes proyectos, lo que planteaba Pedro, de eso del 85% de reducción, o sea, eso es que, o sea, vamos, tú montas un bar, y tú ya tienes garantizado que la parte, más del 50%, incluso el 70% va a tener, hombre, yo ya monto el bar esta noche. Bien, y luego está la cuestión, luego no son empresas ecológicas, ya lo dijeron los empresarios de aquí de mi pueblo, de los polvoristas, que no son empresas ecológicas, o sea, son empresas, son fondos de inversión, son especulaciones, son primos, nietas y no sé qué, etcétera. Bien, bueno, da igual el medio ambiente. Y luego, ya termino, pregunta, ¿habéis pensado en la coordinadora regional por plantear una movilización potentísima en Murcia? Sí. Y digo, porque en la asamblea hay un rum, y vamos a Murcia, y ellos tuvo una asamblea de mula, y es que hay que empezar ya a ir a Murcia, porque pueblo a pueblo nos revienta, pueblo a pueblo la pila se nos quiebra, se nos rompe, ¿vale? Y entonces hay que crear una gran pila, hay que crear una pila, una gran antorcha que se mantenga, ¿vale? Entonces, tenemos un problema y es la fecha. O sea, nos viene verano, la gente se va al monte, se va a la playa, se va al campo. O sea, tenemos de vida como movimiento posiblemente o movimiento masivo hasta mediados de junio, ¿vale? Entonces, tenemos Semana Santa, tenemos tal, yo no voy a no sé qué para poner fecha. Pero o tenemos final de abril o mediados de mayo, no tenemos mucho más. Aparte de lo que hagamos,
aparte lo que vamos, estoy yo en plazo a esa coordinadora fantástica, que es una maravilla, que plantee fechas concretas. Yo sé que os va a costar trabajo, discutiréis mucho, etcétera, pero plantear fechas concretas con tiempo, porque la experiencia nos dice que con tiempo las cosas se convocan mejor. Y no solo eso, sino que desde que se tome la decisión hasta la cuestión esta de la fecha, que yo diría necesitamos 6 semanas por lo menos, teniendo en cuenta que es la Semana Santa, habría que hacer acciones, habría que cortar carreteras, habría que encerrarse en sitios, habría que hacer muchas cosas que no voy a contar aquí porque me detiene, ¿vale? Pero esto se resolvió, el soterramiento se resolvió a partir de que Murcia se quedó aislada de España a través del tren. Yo no digo hacer nada de eso, yo soy constitucional y etcétera. Respeto las leyes y la monarquía. Pero hay que empezar a dar duro. Sí, yo lo que quería comentar es que estamos luchando contra todos los elementos, pero contra todos más de los que creemos, porque ya estamos hablando, por supuesto, de Fuertes, que su empresa era ya la 3ª a nivel nacional. Ahora, comprando la de Molina, que es la 14 a nivel nacional, ya debe subir más puestos. Estamos luchando contra los políticos, contra los que están gobernando, no contra los políticos en general, sino contra los que están gobernando en esta región, porque están en contra de lo que estamos reivindicando. Yo creo que esto también está partiendo de un problema que la gente hablaba de la economía circular, y entonces se creían que eran plantas ecológicas. Pero esto no es así, y esto ya sabemos todos los que estamos aquí que no es así. Pero siguen manteniéndolo, pero eso parte de las primeras plantitas pequeñas que se hacían en Alemania para la granja que tenían allí para tratar aquello. Pero ahora estamos hablando de plantas en la región de 2 millones de toneladas anuales y de 44.000 camiones. Quien diga que esto es ecológico, aparte de todos los productos que utilizan para hacer todo el proceso, esto es una barbaridad, una detrás de otra las que habéis contado. Y luego, en cuanto a la transparencia y la participación, no sé exactamente si todos los que estamos aquí, pero en nuestro municipio, por ejemplo, durante el plazo de alegaciones, la página del Facebook del Ayuntamiento de las Torres de Cotillas hizo más de 80 publicaciones, porque lo publica todo, menos eso. ¿Vale? O sea que hay una opacidad tremenda. Entonces estamos luchando con un montón de fuerzas, que además este tema todavía de que algunos sigan pensando que es una energía verde, bueno, también Europa dice que la nuclear es verde, o sea que vamos a pensar, ¿no? Pero quiero decir que no nos ayuda precisamente, y habría gente que tendría que repensárselo también. Yo solo quería hacer un matiz sobre las alternativas legales que hay en base a la experiencia que hemos tenido nosotros en Mula. Como tenemos plantas para vivir experiencias varias, pues bueno, la experiencia que surgió de nuestra oposición a la primera planta es que en el pleno del Ayuntamiento de Mula, la verdad es que con el consenso de todos los partidos, solamente hubo la abstención de un partido que no se manifestó en contra, sino que dijo que tenía que hacer unos matices, pero todos por unanimidad aceptaron una moción presentada por dos partidos en la que nos reconocían nuestra lucha como plataforma, en la que se comprometían a darnos participación, y la fórmula que se quiere llevar a cabo es reformar nuevamente el plan de ordenación urbana, pero poniendo una distancia más garantista. Esa es una manera que, a nuestro parecer, es la forma más rápida y más inmediata en que puede enfrentarse un ayuntamiento en contra de este tipo de fondos buitres, este tipo de macroplantas puestas sin ningún tipo de idea. Entonces, nosotros nos vamos a dirigir una de las acciones que hemos establecido como coordinadoras. Lo primero fue presentarnos, nos presentamos a todos los ayuntamientos implicados, y el siguiente paso que vamos a dar es comunicarnos a la Federación de Municipios, que es la que aglutina
a los alcaldes porque están obligados a respondernos, ¿vale? E incluso a darnos audiencia si ellos quisieran, ¿vale? Es decir, el presidente de la Federación de Municipios. Esa es, digamos, que nuestra siguiente acción. Con esto quería decir que sí hay recursos legales inmediatos, ¿vale? Nosotros lo que queremos es una regulación a nivel regional, que es lo que queremos, pero estamos viendo que no, esa vía, aparte de ser lenta, es difícil. La vía más rápida es lo local, presionar al ayuntamiento de cada localidad para que se encargue de su problema, y nosotros también, o bueno, por lo menos puedo hablar por mí, que es mi deseo que haya una normativa a nivel nacional. Porque nosotros nos estamos enfrentando a Verdalia, que de verde no tiene nada, Verdalia Bioenergy, y hay un grupito de 50 personas luchadoras en Cantabria, que son quienes nos dijeron a nosotros que era Goldman Sachs quien estaba detrás de esto, que están luchando con uñas y dientes. También tengo comunicación con Arcos de la Frontera, que también están luchando, y esto es una realidad que pasa a nivel nacional, ¿vale? Esto es una realidad que está pasando a nivel nacional. O sea que ese es el futuro. Vamos, ahora mismo estamos arrancando, estamos empezando, pero aseguro que, vamos, yo soy la primera, que incluso fui la primera que lo planteé a los demás, la primera que quiera es San Esteban. Así es que no dudéis que nosotros vamos a luchar por eso, porque esa es la intención con la que se ha creado esta coordinadora. Era un poquito por responder a las inquietudes que se han planteado. Primero estaba Teresa y ahora... Bueno, a mí me surge... A ver, Teresa, ¿te puedes levantar? Que no, si no, no te habla a fuerte, mí me por favor. surgen preguntas, me surge también decir que cuando se actúa con prepotencia desde la misma alcaldía, un ayuntamiento, que el representante dice que qué hacemos, que no lo hemos metido por vía judicial ya, es porque quizás sabe que va a salir airoso del asunto. Yo me pregunto, cuando se están dando tantas subvenciones, ¿no será efectivo que sepan a quién se las dan y de qué manera se están dando? Porque también me pregunto, ¿cómo es posible que se den subvenciones para hacer un cambio a lo ecológico, a que la sociedad aceptemos este cambio y estas plataformas, cuando va a haber una negativa total a ellas por el hecho de que las plantas no podemos aceptar que nos las pongan a 400 metros del núcleo urbano como es en Molina, y que nos tengan núcleos urbanos tan cerquitas, colegios, y es que es inviable. ¿No sería posible que esto se viera a nivel nacional e internacional, que le llegue a estas personas que están dando esas subvenciones, que sepan que no es admisible, que va a haber en la sociedad un rechazo total a ello porque no es viable, porque verdaderamente no es ecológico? Yo creo, porque aquí en la región de Murcia no tenemos confianza ninguna. Sabemos muy bien que está comprado prácticamente todo. Por todo. Todo está comprado. Sí, todo, pero Eso todo. son. Nada, un poco comentar el tema este de las plantas de biogás, que es verdad que aúna un poco el tema energético con el tema del consumo de productos animales, sobre todo carnes, bueno, y toda la lista de desechos, ¿no?, que nos ha contado un poco Pedro, que vienen de más cosas como la sedar, que eso es un poco inevitable. Y bueno, la reflexión de no olvidar un poco el poder que tenemos como consumidores, ¿no? Que el tema de la energía es verdad que puede ser más complejo, aunque igual está muy bien que la coordinadora también organizase debates un poco sobre el decrecimiento y en el caso concreto el energético, que puede ser más complicado. Pero en el caso de las carnes, es lo que digo, ¿no? No hay que olvidar el poder que tenemos como consumidores. Decíais ahora 190.000 vecinos, ¿no?, en la región. Estoy seguro de que alguno habrá que no sea vegano, pero claro, lo que no podemos hacer es ir a la manifestación del domingo y luego irnos a comer un osobuco y un costillar, porque ya sabemos a quién estamos dando el dinero, ¿no? Entonces, el tema de la dieta realmente yo creo que es una cosa que nos tendríamos que plantear y desde la coordinadora tenerlo muy presente, porque como consumidores estamos dando el dinero a esfuerzo o sea, estamos creando, que tampoco... Pero la parte que tenemos de responsabilidad cuando estamos consumiendo carne, lo que no podemos es
O sea, si queremos una cosa, nos encontramos con estos problemas. Entonces hay que plantearse un poco de base, un poco el cambio de sistema necesario para no tener estos problemas y no ubicarla en otro sitio o no acabar escondiendo la porquería bajo la alfombra, ¿no? ¿Se me permite, Eduardo? Sí, y ahora Nuria. Me ha pedido hablar Vale, no Nuria. sé para contestarle ya luego. Sí, me ha dicho para contestar. Vale, Sí, perfecto. sí, y aprovecho para incorporar lo que acaba de decir Dorina. Bueno, totalmente de acuerdo, Pablo. Lo hemos dicho también en algún momento, aquí hay un binomio. O sea, es verdad que en su día nos dijeron que el biogás podía ser de forma dimensionada cerca de donde se generan los bioresiduos una solución a lo mejor menos contaminante que, por ejemplo, incineradoras, etcétera, etcétera, pero la realidad es que esto viene como binomio acompañando una expansión de las grandes cárnicas. Aquí se han unido efectivamente el lobby energético con el lobby de las grandes cárnicas. En ese momento ya se rompe completamente el discurso de la compatibilidad ambiental, porque no hay nada menos incompatible con el medio ambiente que las macrogranjas, que en todos sentidos son depredadoras de recursos, tanto a nivel hídrico como la contaminación no solamente atmosférica, sino de toda índole, de suelos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se sostiene. En el momento en que este despliegue de macroplantas viene acompañado de una expansión de macrogranjas, directamente no se sostiene. Sí que es verdad que como coordinadora, una de nuestras líneas de actuación es intentar sensibilizar, hacer charlas divulgativas. De hecho, pues tú bien sabes que queremos hacer un cineforum hablando con experiencias de otras zonas que dé pie a un debate, porque es verdad que falta mucha comunicación, falta información. No podemos esperar que nuestra Dirección General de Medio Ambiente, que como decía Pedro, parece que es una extensión de la Sociedad Española de Biogás, no podemos esperar que nuestros poderes a nivel regional nos ayuden a avanzar en esa sensibilización. Entonces, esa es otra de las líneas que queremos avanzar y que vamos a hacerlo tanto a nivel cada uno particular de nuestras plataformas como también a nivel regional. Y bueno, efectivamente, la falta de consumo de carne ayudaría. A lo mejor sería una llamada de atención importante, aunque como dice Zorionak, más del 70% de lo que se produce en Murcia se consume fuera de España. Por lo tanto, el impacto económico no sería tan grande, pero el impacto a nivel, seguramente, de procesar, de concienciar, de sensibilizar y de hacer llegar el mensaje a nuestras autoridades de que a lo mejor pueden perder las elecciones en las siguientes municipales o locales, sería muy importante y muy potente. Yo lo veo más casi como una herramienta de concienciación y de empoderamiento casi que de impacto económico, porque efectivamente ellos no cuentan casi con el consumo de producción local. Pues lo que ha dicho Nuria, un poquito ahora al palo de lo que yo quería decir, y voy a hacer un poco de mezcla entre la parte legal que has comentado de allí de Molina, ¿no? Lo que has comentado tú, que ha dicho ya Nuria, y lo que ha dicho Coy. Vamos a hacer un popurrí un poco. Y lo bueno de esta coordinadora, es lo que me encanta, que hay gente que es más idealista y otros menos idealista. Yo soy la parte menos idealista. Yo soy el más pragmático, el que va a saco. O sea, a saco me refiero. Yo, por mi trabajo, sé de qué va el tema legal. Y posiblemente sea el que menos me interese tocar. Que se toca, ¿eh? No te confundas. Las torres y todas tenemos metidos documentos de alegaciones, incluso a posteriori, que la relajamos con nosotros. Hemos presentado alegaciones de por qué. No, en relación con lo que tú has dicho con el documento que has leído. No. ¿Por qué vas a decir que esto o sea, tiene que decir que esto no es de interés público? Es que es al contrario, es que la ley y la jurisprudencia se lo dice, que lo difícil es decir que sí. O sea, es que si dice que sí, las torres va a ir a por el señor alcalde por prevaricación. Porque todo dice, toda la jurisprudencia que hay ahora mismo, a nivel Tribunal Supremo, es que lo difícil es decir que sí. Si dices que sí, estás prevaricando. Porque se dan ciertos elementos jurídicos que dice que no puedes darlo, aunque tú quieras. Y acá es todo lo contrario, dice que prevaricas y dice que no. Nosotros también nos dijeron lo mismo, pero eso no es Bueno, o sea, un fundamento, mira que me senté con una explicación varias veces. Bueno, pues esto, o sea, se supone que sabe eso. Bueno, la cuestión es que es más difícil decir que sí que no. Esa es la parte jurídica. Se tiene abierta. Con lo que decías tú, Coy, es el movimiento social. Si abrazamos mucho, eso de las carnes es pegarle una patada a una hormiga a un elefante. Que está bien, yo lo hago. Yo ahora mismo estoy trabajando en Madrid y, joder, me queda un conflicto muy serio cuando voy a comprar embutido, coño, porque es que el pozo está en todos los sitios.
Venga, tiene revilla, tiene no sé qué, pero hostia, me complica la vida, pero bueno, lo intento llevar a cabo. Pero es una patada de una hormiga en una patada de elefante a fecha de hoy. No te digo en el futuro, que esto puede llegar, posiblemente el Mar Menor empezó como un grupo de vecinos enfadados. Y mira dónde estamos, ¿vale? O sea, se ha conseguido mucho. Esto es empezar, esto es un poquito a poco. Y las vías de los trenes también. Y el tren iba a entrar por un lado, ¿qué estaban las vías hechas por arriba? Pues se consigue. Yo cada vez que me llama, de la me llamó, le dije, eran de Madrid, le dije si conocían lo que significaba, si conocían la plataforma por soterramiento, me dijeron que no. Y dije, bueno, pues búscala y ponle un 2 detrás y esas son las torres. Porque vamos a llegar a ese punto, no lo tengas duda. Pero el tema judicial... El tema judicial sé que no va, porque yo me dedico a eso y sé que es una vía, pero es una vía difícil porque ellos saben perfectamente, se sabe en el plan de ordenación urbana lo que pueden y lo que no pueden, y lo modifican. Porque mi pueblo dice que no lo va a modificar hasta que haya votación, por si dijésemos que sea la planta. O sea, y si le hemos dicho que sí lo hiciera. Respecto a lo que ha dicho Víctor, el tema de que hay un procedimiento, artículo 33 de la Ley de Participación Ciudadana a nivel regional, claro, si mi alcalde lo sabe, si tiene jurídico aquí también, si nosotros se lo dijimos. Pero se ha cogido la que le interesa, la de aplazar. Este sistema se lo dijimos nosotros, pues creo que al mes siguiente de crearnos como plataforma, en octubre del año pasado. Lo ha decidido ahora, en febrero, después de gastarnos 15.000 euros con la Universidad de Murcia. Que yo llegué a hablar con el rector en 2 ocasiones, por las presiones de las torres, no se va a hacer, en la Universidad de Murcia no va a hacer lo que el señor de mi pueblo dijo que se hiciese, que era una consulta popular. Y después de 15.000 euros y varias presiones y 2 llamadas del señor rector, se va a hacer una votación, la que al final ha cogido que más le interesa a él. Entonces, esto se ha conseguido no en los tribunales ni en la vía jurídica. Y por desgracia te lo digo, ya te digo que me dedico a ese tema. Movimiento social. Es que estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, con lo que dice Coy. Movimiento social. Eso es lo que me avanza. Y si empezamos a abrazar, que esa es la parte que yo quiero un poco a lo mejor respecto a algún compañero, pero vas a estar las coordinadoras para que haya un poquito que nos paremos mutuamente. Si empezamos con que si se circula además, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo se tiene que organizar esto. Y vamos a discutirlo la otra parte, de la ubicación, el tamaño y demás. Pero la ley estatal, lo que me ha dicho algo de la ley estatal, el Valle, ¿no? Sí. La ley estatal, el Estado, esas competencias las suele delegar en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas saben perfectamente lo que tienen que hacer, si lo saben, lo único es que no quieren. Porque no, quien sea, hay mucho dinero y no se puede perder. Pero ellos saben perfectamente y el gobierno no se va a meter, a no ser que se líe una a nivel nacional muy, muy gorda y subamos un escalón. Exacto. Y esa es la vía que estamos haciendo aquí. Lo de la plataforma, lo de presentar la coordinadora a nivel de presentarnos, muy bien, yo le lanzo el guante a la misma Víctor. Si entre este mes y el que viene, si vosotros levantáis otra moción de votación, podremos hacer una movilización en la Asamblea General, la coordinadora de plataformas, movilizar para cuando digan que no, que salgan a vernos, a los vecinos de todas las poblaciones de estas coordinadoras, que salgan a vernos. Es una vía. San Esteban. No abro la puerta. Que salte. Así que yo estoy dentro y yo. No podemos entrar que la haríamos. Yo solo quería hacer un par de reflexiones. Una que es un poco más antropológico y es verdad que hace falta que el problema está que hace falta un cambio de modelo de consumo. Vamos muy tranquila. Eso ahí lo dejo, pero es cierto, o sea, no por idealista, es menos realista, hace falta un cambio en el patrón de consumo. Y luego otra cosa, ¿hasta qué punto hay dinero de por medio? Que yo al principio de empezar con todo esto me quería documentar, entonces yo buscaba información. Y me era francamente complicado buscar artículos y buscar información en que hablase claramente de desventajas de las plantas de biogás. Claro. Es que no lo encuentras. Yes. O son ahí muy naif. O sea, consumo mucho agua, ¿vale? Pero ¿qué más? Es muy difícil y eso es señal inequívoca de que hay mucho y muchos artículos pagados para que nos hablen de las bondades y para disimular, pues en algún momento te meten así un pequeño pero todo muy positivo, todo buenísimo, todo súper circular. Sí. Y me gustaría comentar otra cosa, que no lo he dicho antes por tiempo. También, ¿hasta qué punto hay dinero de por medio que en Molina se ha constituido una asociación de empresarios? Esta asociación de empresarios intentó reunirse con el alcalde, pero el alcalde no tuvo a bien reunirse con los empresarios porque no le parecería importante.
Entonces, lo que sí ha hecho el señor alcalde, en respuesta al que los empresarios se han plantado, ha sido empezar a hacer una caza de brujas. Y entonces se está mandando inspecciones sorpresa, buscando en palabras de los ceses de actividad, porque son incisivas como nunca las han conocido. Y esa es la forma en que el señor alcalde de Molina está ayudando al tejido empresarial, al dinero, a lo que mueve los puestos de trabajo en nuestro municipio. Y lo quiero decir aquí públicamente. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo no soy de aquí, soy una benediza. Entonces me sorprende. No, quiero decir que no soy de Murcia, que la he elegido. Y a mí me sorprende que en el biogás nunca hablemos del riesgo de terremotos que tiene esta región. Porque es que lo debíamos de tener ahí puesto como un peligro para las plantas de biogás. Sí, bueno, en las alegaciones que hemos presentado, hay unas alegaciones concretas que habla del riesgo sísmico, ¿no? Sí, lo comentamos en la primera en Mula y después lo hemos ido incorporando por el tema del riesgo sísmico, porque es un elemento también importante que puede fragmentar toda la actividad industrial de una planta de biogás y por lo tanto producir también un riesgo asociado. Pero sí, lo tenemos en cuenta y tal, ¿no? Eso una cosa sobre el tema de las presiones y tal, ¿no? Probablemente no lo hemos comentado a estos biogás de las Torres de Cotillas, pero al poco tiempo, ¿no? Cuando hicimos las alegaciones de una manera conjunta, pues yo hice un artículo sobre la planta de biogás de las Torres de Cotillas y tal, ¿no? Ese día me llama la directora del digital diciendo que la jefa de comunicación de la planta me quería hablar conmigo. Entonces yo pasé de ella y me envió un correo electrónico señalando las bondades de la planta de biogás. Pero que esto es lo normal. Has comentado eso, es decir, lo más normal es que cuando le metes el dedico en el ojo a alguien, pues se revuelva y tal. Y ese alguien es también importante y ese alguien también es poderoso y tal, ¿no? Y eso es un elemento también significativo. Estamos rodeados de... Sí, solo quería comentarle a la compañera de Molina que vuestro alcalde hace inspecciones sorpresas a los empresarios y el nuestro denuncia a los miembros de las plataformas y ya dos han estado en juicio pidiendo hasta penas de cárcel. ¿Qué dices? ¿De qué pueblo eres? Perdón. De las Torres. 12 años y medio. 7 años y medio. Pedro. Sí. Yo lo primero de todo quería infundir un poco de optimismo, porque vengo de otras luchas y no me gusta a veces la negatividad, porque parece que los alcaldes los tenemos ahí, que son fuertes y demás, cuando no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, en la lucha de Cartagena Oeste nos cargamos una cementera a nivel mundial que era Cemex, nos enfrentamos directamente a ella, sin piedad. Reunimos a todos los grupos políticos, todos los parlamentarios del ayuntamiento que por unanimidad nos apoyó y funcionamos la cementera. Con lo cual es posible el conseguir las cosas. Segunda cuestión, que no se está luchando contra el modelo, pero estamos los consumidores. Llevamos ya años en el Mar Menor luchando contra este tipo de ganadería industrial. Tenemos un modelo, que es el del pequeño pastor, que tiene los cerdos sueltos, eso existe. Y lo que pasa es que no lo hemos visto, pero tenemos que empezar a verlo y pedir a las autoridades, tanto europeas, españolas y demás, que empiecen a apoyar eso, lo que sería el campesino, el pequeño agricultor, el pequeño ganadero, para que le den todo tipo de ayudas contra estos asesinos de empresas familiares y locales, como son las multinacionales, empezando, por ejemplo, con Sport. Y también tenemos que empezar a ir pensando en Europa, porque claro, parece que nos estamos mirando el pie, pero si miramos de frente, en Francia ha habido una posición brutal a este tipo de plantas y quizás tendríamos que unirnos con ellos para plantear ir directamente al centro del problema, que sería la Unión Europea, y plantear algún tipo de acción o queja como ocurrió con el Mar Menor, que tuvo bastantes. Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, pues como no hay más intervenciones, yo por continuar lo que ha dicho Pedro y lo que me ha dicho y lo que ha dicho Maggi, creo que ha sido Teresa, creo que si hay subvenciones se puede también investigar, la plataforma, la coordinadora puede también investigar de dónde vienen las subvenciones y cuestionar esas subvenciones, como se ha dicho antes, porque hay posibilidad de criticar el uso de esas subvenciones en los casos concretos. Yo creo que esa estrategia no es mala. Como no hay más preguntas, vamos a dar por clausurada esta inauguración de la coordinadora de plataformas de Stop Biogás. Yo creo que es un día histórico y es que ya estamos terminando. Y ya el final. El señor de final. Es que el final soy yo. Di lo que tengas que decir y ya me despide. Hay dos manifestaciones lo mínimo. Movilizar a cada uno de vuestras plataformas, movilizarlas, que nos veamos en el Mar Menor y que nos veamos en Molina. De la manera de petarla y de la manera de que se nos haga ver y oír. Con esa cacerolada y con esas reivindicaciones de los acuíferos y de todo lo que nos va en ello, que nos va la vida. Como nos va la vida hay que defenderlo, defender ese aire que todos respiramos y entre todos lo conseguiremos. Muy bien. Este acto de solidaridad real y democracia verdadera.